Mi nombre es Laura Ordóñez. Tengo 32 años. Hace 3 meses, mis padres dividieron su herencia en partes iguales entre mi hermana y yo. Justo, ¿verdad? Marta recibió la casa, 4 habitaciones, porche envolvente, valorada en 450.000 euros. Recibió 2 coches. Recibió la cartera de inversiones, 200.000 euros en acciones y bonos. Total aproximado, 700.000 euros. Yo recibí 200 hectáreas de tierra en el árido interior de Extremadura. Un terreno que llevaba 20 años sin cultivarse. Valor catastral de la superficie, 15.200 euros. Mi madre me miró a los ojos y lo llamó igual. Toda la familia lo llamaba la tierra. Como si fuera un chiste, como si yo fuera el remate. Casi la vendí. 15.000 euros en efectivo. Rápido, cerrado. Mi cuñado incluso encontró al comprador. Tenía el bolígrafo en la mano. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Lo que un geólogo parado en mi porche un martes por la mañana estaba a punto de cambiar para siempre. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories. Este es el lugar donde se desarrollan historias familiares reales. Las que te hacen contener la respiración y sentir todo. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y cuéntame desde dónde estás viendo. Debo retroceder un poco. Soy ingeniera civil para la Administración Municipal en Sevilla. Diseño sistemas de drenaje, refuerzos de puentes, estudios de carreteras. Gano 67.000 euros al año. Vivo en un apartamento de un dormitorio cerca de la avenida de Kansas City con un Honda Civic de 10 años en el aparcamiento. Fui la primera persona en mi familia en terminar la universidad. Beca completa en la Universidad de Sevilla, Ingeniería. Me fui de Valdehermoso, Extremadura, el verano que cumplí 18 años. 4.000 habitantes. Una gasolinera, una iglesia que importaba. Mi padre, Gerardo, trabajó 31 años como inspector de ferrocarriles. Mi madre, Diana, se quedó en casa. Mi hermana, Marta, es 4 años mayor. Se casó con Carlos Pérez a los 22, tuvo 2 hijos, Adrián, ahora de 6, y Sofía, de 4, y se instaló a 3 kilómetros de la casa en la que creció. En mi familia, quedarse era lealtad. Irse era ambición, y la ambición era una mala palabra. Yo elegí la ingeniería. Marta eligió la proximidad. Mi madre recompensó a quien se quedó. Hay algo de lo que nadie habló. Durante 6 años después de la universidad, enviaba 400 euros al mes a casa. Transferencia directa a la cuenta familiar. Compra, facturas de electricidad, medicamentos de papá cuando su seguro fallaba. 400 euros al mes con el sueldo de una ingeniera junior. 28.800 euros en total. Mamá nunca se lo dijo a Marta. Nunca lo mencionó en las cenas familiares. Nunca dio las gracias. Ese dinero desapareció en la cuenta como si nunca lo hubiera enviado. Y cuando papá se puso muy enfermo, mamá les decía a los parientes que yo no podía molestarse en ayudar. Quería a mi padre. Era un hombre callado que notaba cosas que los demás pasaban por alto, y me notaba a mí. Pero nada de eso importó el día en que leyeron su testamento. Papá murió un martes de marzo. Ela, 14 meses desde el diagnóstico hasta el final. Los últimos 8 meses no podía hablar con claridad. Los últimos 4, no podía hablar en absoluto. Conducía hasta Valdehermoso cada 2 fines de semana durante esos últimos meses. 4 horas de ida, 4 de vuelta. 8 horas de autopista para una visita en la que le cogía la mano y le leía del almanaque del agricultor porque le hacía sonreír. Quemé días de vacaciones. Quemé ahorros. Nunca me quejé. En el funeral, Marta estaba sentada en la primera fila junto a mamá. Yo me senté 2 filas más atrás, junto a la tía Carmen, la hermana menor de papá. Nadie me pidió que hablara. El cura llamó a papá un hombre de familia, entregado a su esposa y a su hija Marta. Hija. En singular. Lo dejé pasar. 6 semanas después, nos reunimos en el despacho del señor Bravo para la lectura del testamento. Sala pequeña, paredes de madera, ventilador de techo que sonaba sin parar. El señor Bravo tenía 70 años y había sido el abogado de la familia desde antes de que yo naciera. Tenía una carpeta manila y un vaso de agua. Presentes, mamá, Marta, Carlos, yo,
el señor Bravo y la tía Carmen, que vino desde Badajoz. Carlos le susurró algo a Marta mientras nos sentábamos, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Esto va a ser rápido, tampoco hay mucho que repartir. Me coloqué las manos en el regazo. El señor Bravo abrió la carpeta. Leyó durante 2 minutos. Solo 2 minutos. El ventilador sonaba. Mamá estaba completamente erguida. Marta miraba fijamente el escritorio. Y en esos 2 minutos, entendí exactamente cuál era mi lugar en mi propia familia. A Marta Ordóñez Pérez, leyó el señor Bravo, ajustándose las gafas, la vivienda familiar en calle Olivos 12, Valdehermoso, Extremadura. Valor catastral, 450.000 euros. 2 vehículos, un Ford F-150 de 2019 y un Buick Enclave de 2021. Cartera de inversiones en Banco Santander. Saldo actual aproximado, 200.000 euros. Hizo una pausa, tomó un sorbo de agua. A Laura Ordóñez, 200 hectáreas, municipio de Mérida, Extremadura. Parcela 9, derechos de superficie y subsuelo. Sin estructuras ni mejoras existentes. Valor catastral, 15.200 euros. El ventilador seguía sonando. Miré el número, 15.200. Miré la columna de Marta, 700.000. Volví a mirar la mía. 50/50. Marta no me miró. Carlos apretó los labios, intentando no sonreír, y no lo consiguió. Mamá estaba rígida, manos cruzadas, cara perfectamente inmóvil, como si hubiera ensayado ese momento. El señor Bravo extendió el brazo y me entregó un sobre. Manil antiguo, las esquinas ablandadas por el tiempo, al frente, en la letra de bloque cuidadosa que había conocido toda mi vida, escrita por mi padre, Parcela 9, municipio de Mérida. Lo sostuve. El papel estaba cálido de haber estado dentro de la carpeta. La tinta era azul desvaída. Papá había escrito mi nombre una vez, en pequeño en la esquina inferior, solo Laura. Sin apellido, sin instrucciones, solo mi nombre. La tía Carmen me miró desde el otro lado de la mesa. Movió la cabeza. Un gesto pequeño, solo una vez. La única persona en esa sala que sabía que esto estaba mal. Sostenía ese sobre con la letra de mi padre y pensaba, esto es lo que valgo para ellos. 15.000 euros y 200 hectáreas de silencio. Salimos del despacho del señor Bravo hacia el pasillo. Helecho artificial en una esquina. Techo con manchas de humedad. El aire olía a moqueta vieja y tóner. Paré a mi madre antes de que llegara a la puerta. ¿De verdad crees que esto es justo? Mamá se giró. Llevaba el bolso en un brazo, las llaves del coche ya en la mano. Me miró como mira a un vendedor telefónico. Educada, distante, ya terminada. Tu padre quería que tuvieras la tierra. Era especial para él. La compró él mismo en una subasta. La tierra vale 15.000 euros, mamá. Marta recibió 700.000. No parpadeó. La tierra es tierra, Laura. Tú recibiste tu mitad. Lo dijo como si estuviera leyendo una lista de la compra. Sin enfado, sin culpa, solo un hecho. Entregado y descartado. Luego continuó, Marta se quedó. Marta cuidó de esta familia. Marta tiene hijos. Tú tienes tu carrera. Pronunció carrera como algunas personas dicen infección. Miré hacia atrás. Marta estaba junto a la salida, llaves en mano, ojos en el suelo. Había escuchado cada palabra. No dijo nada. Carlos sostuvo la puerta para mamá. Me miró. Algo entre lástima y diversión. Como si hubiera perdido un concurso que debería haber sabido que estaba amañado. Me quedé en ese pasillo con el sobre Manila contra el pecho, la letra de mi padre, mi nombre en tinta desvaída, y el sonido de los tacones de mi madre resonando por el suelo. No di un portazo. Simplemente cerré la puerta. Y conduje 4 horas de vuelta a Sevilla con la letra de mi padre en el regazo. Eso tendría que haber sido el final. Debería haber vendido la tierra y seguido adelante. Y casi lo hice. 2 semanas después, llamó Carlos. Oye, Laura, escucha, conozco a alguien que te quitará la tierra de encima. 15.000 en efectivo, cierre rápido, sin complicaciones.
Su voz tenía esa suavidad inmobiliaria. Carlos había sido agente senior en Pérez Inmobiliaria antes de que el mercado cayera y lo relegaran. Seguía hablando como si te estuviera haciendo un favor mientras te metía la mano en el bolsillo. Solo el impuesto sobre bienes inmuebles te va a arruinar ahí fuera, dijo. Comprobé después. El IBI de 200 hectáreas de terreno sin urbanizar en el municipio de Mérida, 182 euros al año. Carlos lo había inflado por un factor de 10. Su comprador era un tipo llamado Randolfo Schaffer, amigo de golf de Carlos. Todavía no lo sabía, pero pronto lo averiguaría. Luego llamó Marta. Llamada aparte, mismo guión. Solo véndela, Laura. No merece el dolor de cabeza. Sigue adelante. Tú te fuiste. Yo me quedé. Esa es la lógica. Ahí estaba otra vez. La aritmética de mamá. Lealtad medida en códigos postales. Me senté en el sofá esa noche con el contrato de compra de Carlos en las manos. Una página, lenguaje sencillo. 15.000 euros por 200 hectáreas. Cogí el bolígrafo. Luego miré la mesa de la cocina. El sobremanila estaba ahí, apoyado contra el salero. La letra de papá. Mi nombre. Parcela 9. Dejé el bolígrafo. No estaba lista para soltar lo último que mi padre me había dado. No hasta que lo hubiera visto. No hasta que hubiera estado sobre él y sentido lo que él quería que sintiera. Doblé el contrato de Carlos y lo metí en un cajón. Y pedí un viernes libre en el trabajo. El viaje desde Sevilla hasta el municipio de Mérida llevó 5 horas. Hacia el oeste por la I-5 pasando por Mérida, luego hacia el norte por carreteras secundarias de 2 carriles a través de un campo tan llano que podías ver la curvatura de la tierra. Sin vallas publicitarias, sin cobertura móvil en los últimos 40 minutos. Encontré las marcas de la parcela, estacas con tapas naranjas en tierra seca. 200 hectáreas de tomillares, retamas y encinas dispersas. Sin valla, sin buzón, solo tierra extendiéndose en todas direcciones bajo un cielo tan amplio que dolía. Caminé por la finca durante 1 hora. El suelo crujía bajo mis botas. Había un viejo molino de viento cerca de la esquina noreste, pala rota, bomba oxidada. Y a unos 200 metros al sur de eso, un cobertizo de aperos. Chapa ondulada, la mitad del techo caído, candado tan oxidado que se deshizo cuando lo retorcí. Dentro, las cosas de papá, una silla plegable, una caja de herramientas abollada, una caja de plástico llena de papeles amarillentos y enroscados por los bordes, y debajo de la caja. Una caja de cartón con Gerardo escrito a un lado con la letra de mamá. No la abrí. Todavía no. Simplemente me quedé ahí mirando. Luego salí y me puse en medio de 200 hectáreas de nada. Viento, polvo y silencio. Como ingeniera, noté cosas. El color del suelo cambiaba cerca del arroyo seco que cruzaba el extremo sur. Roca expuesta. Pizarra oscura. Un patrón de estratificación inusual que había visto en libros de texto de geología pero nunca en persona. Hice 3 fotos con el teléfono. La tierra era fea. Era seca. Era silenciosa. Pero allí de pie, sentí algo que no había sentido desde el funeral. Como si papá intentara decirme algo que yo todavía no era lo bastante lista para escuchar. 2 semanas después, alguien más notó lo mismo que yo. Carlos llamó de nuevo el miércoles siguiente. La oferta de Randolfo vence el viernes. Tómalo o déjalo. Su voz era más tensa ahora, impaciente. Me senté en la mesa de la cocina esa noche con el portátil abierto. Registro de la propiedad del municipio de Mérida, acceso público. Busqué la parcela 9, valor catastral 15.200 euros. Sin sorpresas, pero luego leí el lenguaje de la escritura, las palabras reales, no el resumen de Carlos. Ahí estaba en jerga legal que casi me salto, incluyendo todos los derechos mineros, regalías e intereses del subsuelo, aquí transferidos en su totalidad. Derechos mineros. Conocía el término. Cualquier ingeniero en España conoce el término. Los derechos de superficie y los derechos del subsuelo son patrimonios separados. Puedes ser dueño del suelo por el que alguien camina y no ser dueño de nada debajo. O a la inversa. En la cuenca del Ebro, los derechos mineros se venden por 15.000 a 25.000 euros por hectárea, no por parcela.
Casi había firmado 200 hectáreas de derechos mineros por el precio de un SEAT de segunda mano. Cerré el portátil, lo abrí de nuevo, recalculé los números una vez más. Luego me quedé mirando el contrato sin firmar de Carlos al lado del salero. Llegó el viernes. No llamé a Carlos. Llegó el lunes. No contesté el mensaje de Marta. Todavía estaba calculando. Entonces, un martes por la mañana, a las 10:47, recuerdo el reloj del microondas, sonó el timbre. Un hombre con una Ford F-250 blanca y polvorienta estaba en mi porche. Brazos quemados por el sol, gafas de lectura sobre la frente. Llevaba un mapa de levantamiento geológico enrollado bajo el brazo y una tarjeta que decía, Dr. Tomás Haro, geólogo consultor, Energía Ibérica Asociados. Pronunció 5 palabras que cambiaron todo. Quiero hacer una pausa aquí, porque este es el momento en el que toda mi vida se dividió en antes y después. La línea temporal en la que firmé el contrato de Carlos y me marché con 15.000 euros, y la que abrí mi puerta. Si alguna vez te han presionado para que cedas algo que era tuyo, algo que todo el mundo decía que no valía nada, quédate conmigo. Suscríbete ahora mismo, porque lo que pasó después es la razón por la que te cuento esta historia. Señorita, ¿es usted la propietaria de la parcela 9 del municipio de Mérida? Asentí. Me tendió su tarjeta. Tomás Haro tenía 55 años, era curtido y directo. No hacía conversación trivial. Me dijo que era geólogo y experto en derechos mineros para una empresa energética independiente. Estaban inspeccionando todo el corredor del municipio de Mérida porque nuevos datos de perforación horizontal habían confirmado la extensión de una formación productiva petrolífera más al este de lo que nadie había cartografiado antes. Ya hemos arrendado los derechos mineros a 4 propietarios colindantes, dijo. Su parcela está en el extremo oriental de lo que creemos que es una zona muy prometedora. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Prometedora cómo? No puedo decirle que hay ahí abajo hasta que hagamos la prospección. Pero la geología es interesante. Y yo no llamo a puertas por tierra sin valor. No estaba vendiendo. No prometía nada. Solo exponía hechos como hacen los ingenieros. Medidos, específicos, honestos. ¿Cuánto me costaría la prospección?, pregunté. Nada. La empresa paga. Solo necesitamos permiso por escrito para tomar muestras de núcleo, lecturas sísmicas. Lleva unas 3 semanas. Sin obligación. Firmé el formulario de consentimiento en mi encimera. Él enrolló su mapa y se detuvo en la puerta. Su padre compró esta parcela en una subasta de terrenos ferroviarios allá por 2001, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Registros municipales. Buena compra. La mayoría la descartaron porque no hay acuífero superficial. Inútil para el cultivo o el ganado. Pero esa formación seca. Golpeó el mapa enrollado. Eso es exactamente lo que buscamos. Vi cómo su camioneta se alejaba. El polvo se asentó. Me quedé ahí sosteniendo su tarjeta y pensando en mi padre. Un inspector de ferrocarriles. Un hombre que notaba cosas que los demás pasaban por alto. Un hombre que compró 200 hectáreas de nada por 12.000 euros en 2001. Esa noche hice lo que haría cualquier ingeniera. Me puse a trabajar. Sitio web de la Comisión Nacional de Energía, datos de producción para el municipio de Mérida. 3 nuevos permisos de perforación emitidos en los últimos 18 meses, todos a menos de 12 kilómetros de mi parcela. Producción declarada, 200 a 400 barriles al día de la formación Wolfcamp. Pozos horizontales, fracturación multietapa, la tecnología que había convertido el terreno estéril del interior peninsular en la región petrolífera más productiva de Europa. Saqué mapas de prospección geológica, crucé datos de profundidades de formación, comparé información de muestras de núcleo de los permisos colindantes con la topografía que había fotografiado en mi visita. La pizarra expuesta cerca del arroyo, la estratificación inusual. Coincidía. Abrí una hoja de cálculo. Estimación conservadora, 200 hectáreas netas de derechos mineros a 15.000 a 20.000 euros por hectárea. Eso era de 3 a 4 millones de euros en valor de derechos mineros solamente. Si la formación resultaba productiva, las regalías mensuales podrían ascender a 8.000 a 12.000 euros cada mes durante años. Me senté en la mesa de la cocina a medianoche. La misma mesa donde el contrato sin firmar de Carlos seguía en el cajón.
15.000 euros en efectivo, cierre rápido. 3 millones versus 15.000. Cerré el portátil. Lo abrí. Recalculé los números por tercera vez porque soy ingeniera y eso es lo que hacemos. Los números seguían siendo los mismos. 3 semanas antes, mi madre me había dicho que yo había recibido mi mitad. La tierra es tierra. 700.000 para la hija que se quedó. 15.000 para la hija que se fue. Pero los números no mienten. Y la tierra no siempre es solo tierra. Necesitaba volver al municipio de Mérida. Necesitaba volver a ese cobertizo porque en algún lugar de una caja de cartón marcada Gerardo, mi padre había dejado algo más. Conduje el sábado siguiente. 5 horas, la misma autopista llana, el mismo silencio pasada la última antena. Esta vez la tierra tenía un aspecto diferente. El equipo de prospección del Dr. Aro ya estaba instalado en el extremo sur. Un remolque blanco, 2 camionetas, cables tendidos por el terreno. Un hombre con casco saludó cuando pasé a su lado. Estaban tomando muestras de núcleo. 3 semanas hasta los resultados. Aparqué cerca del cobertizo de aperos. La puerta seguía abierta desde mi última visita. El sol de la mañana cruzaba el suelo, iluminando el polvo que había levantado 2 semanas antes. La caja de plástico. Los papeles. Los había hojeado la última vez. Ahora los fui uno a uno. El recibo de la subasta de terrenos de papá, de 2001. 12.000 euros pagados al contado. Un plano catastral del municipio de principios de los 2000. Recibos del IBI. Una carta del servicio de catastro. Luego abrí la caja de cartón de debajo. Más papeles. Documentos de seguros antiguos. Una foto descolorida de papá de pie junto a un poste de valla, entornando los ojos al sol. Y en el fondo, envuelto en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad, un cuaderno. Tapa de cuero marrón, rota por el lomo, las esquinas desgastadas y suaves. Lo abrí. La letra de mi padre, bloques de texto, tinta azul. Primera página, nota sobre la parcela de Mérida. Y debajo, en letras más pequeñas, para Laura. Cuando llegue el momento. Me senté en la silla plegable. El polvo se levantó a mi alrededor. El cobertizo olía a aceite de motor viejo, madera seca y tomillo. Escribió mi nombre. No el de Marta, no el de mamá. El mío. Me senté en esa silla polvorienta y leí cada página. Y cuando terminé, entendí por qué mi madre me había dado la tierra. No sabía lo que estaba regalando. El Dr. Aro llamó 3 días después. Necesito hablar con usted en persona, no por teléfono. Quedamos en un bar de Casas Nuevas, el pueblo más cercano a la parcela, unos 1.400 habitantes. 4 mesas de fórmica, café que parecía llevar en el fuego desde el amanecer. Extendió un mapa sobre la mesa. Marcas a lápiz, zonas cuadriculadas, superposiciones con código de colores. Señaló un rectángulo sombreado. Esas son sus 200 hectáreas. El sombreado era del mismo color que la zona productiva al oeste. La misma formación, el mismo perfil de profundidad. Terminamos la evaluación preliminar ayer. Dijo, no puedo garantizar producción hasta que perforemos un pozo de prueba, pero los indicadores son sólidos. Los datos sísmicos son coherentes con el yacimiento Wolfcamp. Las muestras de núcleo muestran pizarra orgánica rica a 670 metros de profundidad. Se recostó en la silla y me miró por encima de sus gafas de lectura. No venda esta tierra. Ni por 15.000. Ni por 50.000. Metió la mano en el maletín y puso algo sobre la mesa, entre nuestras tazas de café. Un pequeño frasco de cristal sellado con tapa metálica. Dentro, tierra marrón rojiza, de grano fino y densa. Esto es lo que hay encima, dijo. Lo que hay debajo podría cambiarle la vida. Cogí el frasco. Era más ligero de lo que esperaba. Necesita un abogado de derechos mineros, dijo. Antes de hablar con nadie, antes de firmar nada. ¿Lo entiende? Asentí. Y Laura, no le diga nada a su familia. Todavía no. Primero asegure el terreno legal. He visto demasiadas batallas de herencias estallar porque la gente habló antes de asesorarse. Conduje a casa con la muestra de tierra en el asiento del copiloto junto al sobre Manila. 2 objetos,
2 pruebas, uno de un desconocido que llamó a mi puerta, otro de un padre que lo había sabido desde el principio. Llamé a 3 bufetes especializados en derechos mineros de Badajoz a la mañana siguiente. 2 estaban completos. Problemas del boom petrolífero. El tercero descolgó al segundo tono. Margarita Webb, 20 años en Derecho de Petróleo y Gas, especializada en herencias, litigio sobre regalías y negociación de arrendamientos. Su despacho estaba en una casa rehabilitada cerca de la Plaza de San Juan en Badajoz. Tenía un título enmarcado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, un cactus en el alféizar y un apretón de manos que significaba negocio. Lo traje todo, la escritura, los resultados de la prospección, el frasco de muestra de tierra y el diario de campo. Margarita leyó la escritura 2 veces. Luego levantó la vista. Su escritura dice superficie y subsuelo. Usted es propietaria de todo el patrimonio, Laura. Cada molécula bajo esa tierra. Me explicó lo que ya había sospechado. En España, los derechos mineros se separan de los superficiales constantemente, se transmiten, se venden, se dividen entre generaciones hasta que un solo pozo puede tener 40 propietarios parciales. Pero mi padre había comprado la parcela completa en una subasta ferroviaria en 2001, sin dividir, completa. Nadie había tocado el patrimonio minero desde el título original. Quien le dijera a su familia que esto valía 15.000 o no lo sabía o no le importaba, dijo. Luego abrió el diario, leyó las entradas, lo cerró y me miró. ¿Quién intentaba comprar la tierra? El amigo de mi cuñado, un hombre llamado Randolfo Schaffer. Ella anotó el nombre. Tráigame su nombre completo y toda la correspondencia. Quiero revisar los archivos del registro de la propiedad. Conduje de vuelta a Sevilla esa tarde. El frasco de muestra de tierra estaba en mi salpicadero. El diario estaba en mi bolso. Y por primera vez en mi vida, tenía información que mi familia no tenía. Por primera vez, no me sentí culpable por ello. Había leído el diario en el cobertizo. Rápido, emocionalmente, en medio del polvo. Ahora lo leí de nuevo en mi mesa de cocina con una taza de café y un marcador. Despacio, como lees algo que importa. Papá empezó a escribir en 2017. Las entradas eran esporádicas, unas pocas al año, nunca más de un párrafo. Su letra estaba firme entonces. Bloques de texto limpios. Junio de 2017. Hablé con un geólogo en la feria comarcal. Dijo que la formación Wolfcamp podría extenderse hasta aquí al este. Me dijo que conservara la tierra. Se lo dije a Diana. Dijo que estaba soñando. Septiembre de 2018. Contraté a un estudiante de la Universidad de Extremadura para que hiciera un análisis básico del suelo. 200 euros de mi fondo de pensiones. Los resultados son prometedores. Necesito una prospección de verdad, pero ahora no me lo puedo permitir. Quizás en un par de años. Marzo de 2019. La última entrada. La letra era diferente. Temblorosa, irregular. Algunas palabras se iban disolviendo. La ELA había empezado su trabajo. Le hablé a Diana de la tierra. Dijo que la vendiera. Le dije que no, que esta tierra es para Laura. Ella sabrá qué hacer con ella. Dejé el marcador. Él se lo dijo a mamá. En 2019, un año antes de que se formalizara el testamento, mi padre le dijo a mi madre que la tierra podría ser valiosa, que debería ir a mí, que yo sabría qué hacer con ella. Y mi madre firmó el testamento. Asumió el papel de ejecutora. Asignó la casa, los coches, las inversiones a Marta. Y me entregó a mí las 200 hectáreas de tierra. Sabiendo que su marido creía que tenía valor y sin molestarse en averiguarlo. No me dio la tierra porque pensara que merecía lo mejor. Me la dio porque pensaba que me estaba dando nada. Un castigo disfrazado de equidad. Toqué la página. La letra de papá. La tinta se desvanecía. El papel era suave. Pero para Laura seguía siendo claro, seguía siendo legible, seguía estando ahí. Mamá no me dio tierra. Me dio exactamente lo que papá quería que tuviera. Solo que no se molestó en averiguar lo que valía. 3 semanas después, llamó Margarita. Siéntese, dijo. Oh no. En realidad me da igual si está sentada. Solo escuche. El perito minero certificado había completado la valoración completa.
tasación independiente, cruzada con datos de producción de los pozos colindantes, comparables de arrendamiento y precios de mercado actuales. 200 hectáreas netas de derechos mineros. Estimación conservadora, 3.2 millones de euros si se arrienda para producción. Regalías proyectadas, 8.000 a 12.000 euros al mes. De forma continuada durante décadas. Estaba aparcada fuera de una hamburguesería en la Avenida de la Constitución. Leí el número en el correo electrónico 3 veces. 3.2 millones. Luego bajé y leí el segundo número. 15.200, el valor catastral de la superficie. La versión de la mitad de mamá. El frasco de muestra de tierra seguía en mi salpicadero. Lo cogí, lo giré a la luz. La tierra es tierra, mamá. Entonces Margarita soltó el segundo dato. Hice la comprobación en el registro de la propiedad sobre Randolfo Schaffer, el comprador de tu cuñado. Y presentó una consulta sobre tu escritura 2 semanas antes de que Carlos te llamara con la oferta. Antes de que acordaras nada, él ya estaba comprobando la cadena de titularidad de tu propiedad, antes de que supieras que existía. Silencio. Alguien le avisó, dijo Margarita. No puedo probar que fue Carlos, pero la cronología habla por sí sola. Intentaba comprarte 200 hectáreas de derechos mineros por 15.000 euros a través de un testaferro. Me quedé en el coche 20 minutos después de colgar. El motor estaba apagado, las ventanas abiertas. El tráfico de Sevilla zumbaba a mi alrededor, y me quedé mirando un número en el teléfono que habría hecho llorar a mi padre. 3.2 millones de euros por la tierra que mi familia llamó sin valor. No llamé a Carlos. Algunas cosas quedan mejor dichas en persona. Me reuní con Margarita en su despacho un jueves. Cactus en el alféizar. Libretas de notas apiladas. Tenía los documentos desplegados como un mapa de batalla. 3 decisiones. 1. Conservar los derechos mineros. La escritura era inequívoca. El testamento se ejecutó correctamente. Diana firmó como ejecutora. No había base legal para una impugnación. El patrimonio minero era mío, completo, totalmente, de forma indiscutible. 2. Firmar el arrendamiento de derechos mineros con Energía Ibérica Asociados. La empresa del Dr. Aro ofrecía 4.000 euros por hectárea como bono de firma, más un 25% de regalía sobre la producción. El bono de firma solo, 800.000 euros depositados en los 30 días posteriores a la firma. 3. No compartir voluntariamente ningún beneficio con Marta ni con Diana. Margarita revisó el expediente una vez más. El testamento dividió la herencia. Su madre eligió la distribución como ejecutora. Firmó. Marta aceptó su parte sin objeciones. La separación legal es limpia. Me lo tomé con calma. Tenía que hacerlo. ¿Soy egoísta? ¿Soy codiciosa? ¿Soy ese tipo de persona? Entonces recordé. 15.000 frente a 700.000. La tierra es tierra. 400 euros al mes durante 6 años que nadie reconoció. No era codiciosa. Era lo que siempre me habían acusado de ser, una ingeniera. Calculé, verifiqué, decidí y firmé. Margarita notarizó el arrendamiento esa tarde. 800.000 euros entrantes más regalías mensuales cuando comenzara la producción. El bono de firma llegó a mi cuenta un jueves. El registro de la propiedad inscribió el arrendamiento minero un viernes. Registro público. Cualquiera podía consultarlo. Y el lunes por la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. El municipio de Mérida tiene unos 3.000 habitantes en esa zona rural y ningún secreto. La secretaria del registro inscribió el contrato de arrendamiento. Procedimiento estándar, registro público. Mi nombre, el nombre de la empresa energética, 200 hectáreas, parcela 9. En 48 horas, alguien en la oficina del registro se lo dijo a alguien en el mercado, que se lo dijo a alguien en el bar de Casas Nuevas, que se lo dijo a alguien que conocía a Randolfo Schaffer. Randolfo llamó a Carlos. Carlos llamó a Marta. Marta llamó a Diana. Para el lunes por la tarde, tenía 14 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, 9 mensajes de texto. Marta, Laura, llámame ahora. Es sobre la tierra de papá. Carlos, tenemos que hablar lo antes posible. No hagas nada estúpido. Diana,
Marta me dijo lo que has hecho. Necesitamos una reunión familiar. Los leí todos. Puse el teléfono en la encimera. Hice la cena. Pasta con aceite de oliva y ajo. Comí despacio. Luego me fui a la cama. No respondí ni a un solo mensaje. El martes, 6 llamadas más. El miércoles, 4. Cada mensaje de voz más alto que el anterior. El de Carlos pasó de amistoso a amenazante. Te vas a arrepentir de cerrarnos la puerta, Laura. El de Marta oscilaba entre lágrimas y acusaciones. Soy tu hermana. El miércoles por la tarde, mi jefe en el trabajo entró en mi oficina. Tenía una nota rosa. Parecía incómodo. Tu madre llamó a la línea principal. Dijo que había dejado un mensaje. Me entregó la nota, escrita por la recepcionista. Tu madre dice que has robado a la familia. Por favor, llámala. Mi jefe se quedó ahí esperando. Doblé la nota y la metí en el bolsillo. Asuntos de familia, dije. Está controlado. Asintió y se fue. Me senté en mi escritorio y miré el monitor. Los planos de drenaje de la carretera regional 16 se desdibujaron delante de mí. Para el miércoles por la noche, había tomado una decisión. Si mi madre quería una pelea pública, yo traería la verdad pública. El viernes por la noche, a las 21:15, llamaron a la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla. Marta y Carlos. Ella había estado llorando. Él parecía que había estado ensayando. Abrí la puerta pero no me hice a un lado. ¿Podemos pasar?, preguntó Marta. ¿Podéis hablar desde ahí? La cara de Marta se desmoronó. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos familia, Laura. Carlos avanzó. Esa tierra debería haberse dividido de otra manera. Vamos a impugnar el testamento. Habla con mi abogada. ¿Crees que un abogado me asusta? Me quedé en el marco de la puerta, brazos cruzados, voz tranquila. El testamento me dio la tierra, superficie y subsuelo. Mamá firmó como ejecutora. Todos acordasteis que era solo tierra. Me quedo con mi tierra. La mandíbula de Carlos se tensó. Alegaremos influencia indebida. Tu padre estaba incapacitado cuando se firmó el testamento. Papá estaba incapacitado cuando mamá eligió lo que darme. Eso no es culpa mía. Marta cambió de táctica. Las lágrimas fluyeron con más fuerza. Laura, por favor. Me estoy ahogando en deudas. Carlos perdió su puesto. Los niños necesitan una escuela mejor. Eso no es mi problema, Marta. Recibiste 700.000 euros hace 3 meses. ¿A dónde fue? Silencio. Marta me miró. Carlos la agarró del codo. Vámonos. No va a escuchar. Mientras se giraban, Marta dijo por encima del hombro, mamá va a llamar al padre Marcos. Va a decirle a todo el mundo qué clase de hermana eres. Cerré la puerta, la eché con llave, me hice una manzanilla y esperé. Quiero parar aquí y decir algo. Si estás viendo esto y alguna vez un familiar se ha presentado en tu puerta para presionarte a que regales algo que te pertenece legítimamente, no estás solo. Esto ocurre más de lo que la gente cuenta. Y lo que hizo mi madre después fue la razón por la que finalmente dejé de esperar y empecé a caminar. Sigue mirando. Y si esta historia te toca de cerca, deja un comentario abajo. Leo todos y cada uno. Mi madre se puso manos a la obra. No en un trabajo, en una campaña. Llamó al padre Marcos en la parroquia de San Isidro. Llamó a la tía Carmen. Llamó al tío Francisco en Madrid. Llamó a los Montero, los vecinos de al lado. Llamó a las amigas de Marta del colegio de los niños. Construyó una narrativa como se construye una valla. Poste a poste, tablón a tablón, hasta que hubo una pared entre yo y todos los que había conocido en Valdehermoso. Su versión, Laura encontró petróleo en la tierra y se queda con todo. No compartirá ni un euro con su propia hermana. Marta, que se quedó en casa, que crió a sus hijos, que cuidó de Gerardo cuando se estaba muriendo. Marta no recibe nada. Laura se llevó el dinero y desapareció. Las llamadas empezaron a llegar. El primo Diego, he oído que te tocó la lotería con esa tierra, jaja.
Marta dice que ni siquiera vas a ayudar con la matrícula del colegio de los niños. La señora Montero, que había vivido al lado desde antes de que yo naciera. Tu madre llora todas las noches, Laura. ¿Vale la pena destrozar a tu familia por esto? No respondía ninguna. El silencio era la única arma en la que confiaba. Una persona llamó que sí importaba. La tía Carmen, sé lo que Diana hizo en esa lectura. Vi los números. No le debes explicaciones a nadie, pero ten cuidado. Tu madre está construyendo un caso en el Tribunal de la Opinión Pública. Entonces, un jueves, Diana me llamó directamente. Su voz era controlada, medida, del modo en que se vuelve cuando ya ha decidido el resultado. Ven a una reunión familiar el domingo después de misa en la sala parroquial. El padre Marcos moderará. Hice una pausa. Bien, estaré allí. Colgó. Mamá quería testigos. Quería presión. Quería que me derrumbara delante de todos los que había preparado. No sabía que yo también traería mis propios testigos. Llamé a Margarita Webb el viernes por la mañana. Mi madre organizó una reunión familiar en la iglesia. El domingo. Ha invitado a medio pueblo. Margarita guardó silencio 3 segundos. Estaré allí. Trae la escritura original, el testamento y el diario. Copias para distribuir. Pasé el sábado preparando. No un discurso. Un expediente. El expediente de una ingeniera. Pestaña 1, el testamento. Ambas páginas. La firma de mamá en la última página. Testificada y notarizada. La distribución exacta en blanco y negro. Pestaña 2, la escritura. Derechos de superficie y subsuelo subrayados en amarillo. Pestaña 3, 3 páginas del diario de campo de papá. La entrada de 2017, la de 2018 y la de 2019. Esta tierra es para Laura. Ella sabrá qué hacer con ella. Fotografiadas. Con marca de tiempo. Originales conservados. Pestaña 4, la cronología. La oferta de Carlos. Fechada. La consulta de Randolfo Schaffer en el registro de la propiedad. Fechada 2 semanas antes de la oferta. Lado a lado. Sin emoción en la carpeta. Solo documentos. Solo hechos. El tipo de pruebas que no necesitan una voz elevada para aterrizar. Leí el diario una vez más esa noche. La entrada de 2019. La letra de papá, temblando. La Ela le estaba quitando las manos de la misma manera en que ya le había quitado la voz, pero sostuvo el bolígrafo el tiempo suficiente para escribir mi nombre. Lloré por primera vez desde el funeral. No porque tuviera miedo, sino porque le echaba de menos. Porque él creyó en mí. Y porque el domingo iba a honrar esa confianza delante de todas las personas que mi madre había reclutado contra mí. Me sequé la cara, metí la carpeta en el bolso, plisé mi buena blusa, azul marino, sin arrugas, profesional, el tipo de blusa que te pones cuando hablas en serio pero no necesitas decirlo. El domingo quedaba a 2 días. Mi madre estaba a punto de aprender la diferencia entre la vergüenza pública y la verdad pública. El sábado fue un día largo. El teléfono vibró con mensajes de personas con las que no había hablado en años. El primo Diego otra vez, solo dale algo a Marta, Laura. Tiene hijos. Un antiguo vecino, el señor Invierno, a tu padre no le gustaría esto. Una mujer de la cadena de oración de la parroquia cuyo nombre apenas recordaba, rezando por tu corazón, cariño. Todos habían escuchado la versión de Diana. El montaje editado. Aquel en el que yo era la villana y Marta la mártir y 700.000 frente a 15.000 era, de algún modo, irrelevante. Marta publicó en Facebook esa tarde. Sin nombres, pero todos en Valdehermoso sabían exactamente a quién se refería. Cuando la familia te da la espalda, solo puedes rezar. Algunas personas olvidan de dónde vienen. 47 comentarios de apoyo, emojis de corazón. Sé fuerte, guapa. Dios lo ve todo. Carlos publicó en un foro inmobiliario local algo sobre ver a la gente engañada por empresas petroleras y sobre cómo algunos no saben lo que tienen. Un golpe oblicuo. Negación plausible. Vi todo. Cada publicación, cada comentario, cada mensaje de la cadena de oración.
Me senté en el sofá y sentí el peso de todo un pueblo apoyándose sobre mí. La presión estaba diseñada para quebrarme antes del domingo. Presentarse ablandada, presentarse disculpándose, escribir un cheque y volver a ganar mi lugar. Abrí el bolso, miré la carpeta, azul marino, con pestañas, organizada. Todos en Valdehermoso habían escuchado la versión de mi madre. El domingo, iban a escuchar la mía. No porque quisiera venganza, sino porque la verdad era lo único que me quedaba que no podían retorcer. Sábado, 22:14. Un mensaje. La tía Carmen, mañana estaré allí. Fila de adelante. No está sola. Puse el despertador a las 6 y me fui a la cama. El viaje hasta Valdehermoso llevó 4 horas. Salí a las 6:30. Café solo en el portavasos, carpeta en el bolso, el sobre manila en la guantera. Llegué a las 11:15. El servicio dominical acababa de terminar. La gente con su ropa de domingo dándole la mano al padre Marcos en la puerta, dirigiéndose a sus coches o deslizándose hacia la sala parroquial de al lado. Aparqué al otro lado de la calle y observé los coches. Reconocí el Buick en clave de mamá, el antiguo coche de papá, el Dodge Ram plateado de Carlos, el Citroën azul del padre Marcos, y 6 o 7 más. Mamá había invitado a un público, 15 personas, quizás más, entrando en la sala parroquial con tazas de café y expresiones de justa indignación. El teléfono vibró. Margarita Webb aparcando ahora. Lexus gris. Observé cómo Margarita aparcaba a 2 plazas de distancia. Salió en blazer oscuro, maletín de cuero, expresión plana. Parecía una mujer que había hecho esto antes. Entramos juntas. La sala parroquial era exactamente como la recordaba de las comidas del pueblo y la catequesis. Sillas plegables dispuestas en semicírculo, una mesa larga con café y vasos de plástico, luces fluorescentes zumbando en el techo. La moqueta olía a polvo y viejos himnarios. Diana estaba sentada al frente en el centro, con la postura perfecta. Marta a su lado, pañuelo en mano, ojos ya enrojecidos. Carlos estaba de pie a un lado, brazos cruzados, mandíbula tensa. El padre Marcos estaba cerca del atril, Biblia en mano, con cara de querer estar en cualquier otro sitio. 15 caras se volvieron hacia mí. Diana vio a Margarita. Su expresión cambió, un parpadeo, rápido, pero lo capté. ¿Quién es esta? Mi abogada. Carlos se adelantó. ¿Traes a una abogada a una reunión familiar? Vosotros traéis a 15 personas para presionarme. Yo traigo a una persona para protegerme. El padre Marcos carraspeó. Sentémonos todos. Mamá se levantó. Tenía notas. Media hoja de papel, doblada una vez, sostenida con ambas manos. Reconocí el gesto. La misma manera en que había sostenido el discurso fúnebre en el entierro de papá. Ensayado, controlado. Gracias a todos por venir. Su voz temblaba, practicado, no genuino. Esto es difícil. Todos conocéis a nuestra familia. Conocíais a Gerardo. Sabéis qué tipo de hombre era. Miró alrededor de la sala. La señora Montero asintió. El tío Francisco miró sus zapatos. Gerardo y yo construimos esta familia juntos. Cuando falleció, dividimos la herencia de forma equitativa. Las 2 chicas recibieron su parte. Pero ahora, Laura. Su voz se quebró en mi nombre. Laura encontró algo valioso en la tierra y se lo queda todo. Después de todo lo que esta familia sacrificó. Se enjugó el ojo. Crié a mis 2 hijas igual. Las quise igual. Pero Laura se fue. Eligió su carrera por encima de esta familia. Marta se quedó. Marta estuvo con Gerardo en ese hospital. Marta le bañaba, le daba de comer, le cogía de la mano. Marta lloraba abiertamente ahora. Solo quiero lo que es justo, Laura. Para mis hijos. Adrián y Sofía no han hecho nada malo. Carlos intervino. Hemos hablado con un abogado. La herencia debe reevaluarse. Gerardo estaba incapacitado cuando se redactó el testamento. Hay base para alegar influencia indebida. Murmullos en la sala. Algunas cabezas asintiendo. La señora Montero extendió la mano y apretó la de Diana. El señor Invierno me miró negando con la cabeza.
El jurado estaba preparado. Marta me miró. Tú te fuiste. Yo me quedé. Esa es la lógica, Laura. Mamá terminó. La sala quedó en silencio. 15 pares de ojos en mí, esperando que me derrumbara, que me disculpara. Que escribiera un cheque y resolviera todo este asunto incómodo. Abrí mi carpeta. Antes de que pudiera hablar, mamá añadió algo. Sus notas estaban abajo. Tenía las manos temblorosas. Esta parte no estaba ensayada. Laura, tú. Se detuvo, tragó saliva. Me recuerdas muchísimo a tu abuela, la madre de Gerardo. La sala se quedó quieta. Ella siempre pensó que yo no era suficiente. Cada Navidad, cada Año Nuevo, me miraba a través de la mesa como si fuera algo con lo que Gerardo se había conformado. La voz de Diana era pequeña, cruda. Pasé 20 años intentando demostrar que pertenecía a esta familia. Y cuando murió, pensé que pararía. Pero luego tú, eres igual que ella. La manera en que hablas, la manera en que te vas, la manera en que me miras como si estuviera fallando. Una larga pausa. No quería perderte a las dos. Pensé que si mantenía a Marta cerca, al menos alguien se quedaría. La sala se ablandó. Lo vi. La mano de la señora Montero sobre el hombro de mamá. Los ojos del tío Francisco humedeciéndose. La simpatía girando hacia Diana como una marea. Y yo también lo sentí. Durante 3 segundos, lo sentí. La madre de Gerardo había sido cruel con ella. Esa herida era real. Ese dolor era real. Pero el dolor no viene con un pase de libre circulación. Que la madre de Gerardo le hubiera hecho daño no le daba derecho a elegir qué hija recibía 700.000 y cuál recibía 15.000. No la autorizaba a mentir sobre la tierra. No convertía la tierra es tierra en un acto de amor. La sentí durante unos 3 segundos. Luego recordé el número. Abrí mi carpeta. Me puse de pie, carpeta en mano. No me acerqué al atril. Simplemente me quedé donde estaba, a 1,5 metros de mi madre. No voy a hacer un discurso, dije. Voy a leer. Saqué la primera página. El testamento. A Marta Ordóñez Pérez, la vivienda familiar en calle Olivos 12, Valdehermoso, valorada en 450.000 euros. 2 vehículos, cartera de inversiones, aproximadamente 200.000 euros. Miré a la sala. Total aproximado, 700.000 euros. Pausa. A Laura Ordóñez, 200 hectáreas, municipio de Mérida. Derechos de superficie y subsuelo. Valor catastral, 15.200 euros. Sostuve la página en alto. Mi madre llamó a estos 50/50. 700.000 frente a 15.000. ¿Alguien en esta sala quiere hacer esa cuenta? Nadie habló. La mano de la señora Montero resbaló del hombro de Diana. Saqué la segunda página. La escritura. Esta escritura que mi padre firmó con mi nombre dice derechos de superficie y subsuelo. Cuando mamá firmó como ejecutora, me transfirió todo lo que hay bajo esa tierra. Simplemente no pensó que valiera algo. Dejé la escritura sobre la mesa. Me volví hacia Carlos. Carlos, tu amigo Randolfo Eschafer presentó una consulta de titularidad en el registro de la propiedad del municipio de Mérida 2 semanas antes de que tú me llamaras con la oferta de 15.000 euros. Saqué la cuarta pestaña, la cronología. Fechas subrayadas. Estabas comprobando la cadena de titularidad de mi propiedad antes de que yo aceptara vender. Antes de que supiera que tenías un comprador. La cara de Carlos se puso roja, su boca se abrió. Eso no es. Margarita se puso a mi lado, tranquila, maletín abierto. Tengo aquí los registros de la propiedad si alguien desea verificar las fechas. La sala estaba muy silenciosa. El café borboteaba. Las luces fluorescentes zumaban. 15 caras mirando hacia un lugar que no esperaban mirar. No vine aquí a gritar, dije. No vine a castigar. Vine a leeros los mismos documentos que firmó mi madre. Metí la mano en el bolso y saqué el diario. Cuero marrón, lomo roto. La sala podía ver lo viejo que era. Este es el diario de mi padre, dije. Lo encontré en el cobertizo de aperos en la tierra, dentro de una caja marcada con su nombre. Abrí por la página que había marcado.
Mis manos estaban firmes. Marzo de 2019. La letra de mi padre. Lo leí en voz alta, despacio. Como se lee algo sagrado. Le hablé a Diana de la tierra. Dijo que la vendiera. Le dije que no, que esta tierra es para Laura. Ella sabrá qué hacer con ella. La sala jadeó. Una inspiración colectiva. Del tipo que se siente en el pecho. El tío Francisco miró a Diana. La señora Montero retiró la mano por completo. El padre Marcos dejó su Biblia. Miré a mi madre. Te lo dijo, mamá. Un año antes de que el testamento se formalizara. Te dijo que la tierra podría ser valiosa y me la diste de todas formas porque pensabas que no valía nada. Pensabas que me estabas castigando. Sostuve el diario en alto. Dijiste que la tierra es tierra. Laura, estabas equivocada. Esa tierra lo era todo. La cara de Diana se puso blanca. Su boca se abrió, se cerró, se volvió a abrir. Ese diario. Gerardo estaba confundido. Tenía ELA. Escribía todo tipo de cosas. Margarita habló, medida, profesional. Las entradas comienzan en 2017 y terminan a principios de 2019. Preceden a las fases avanzadas de la enfermedad del señor Ordóñez en más de un año. Su escritura es consistente y coherente a lo largo de todo el texto. Entonces la tía Carmen se levantó. Primera fila, tal y como había prometido. Yo estaba cuando Gerardo habló de esa tierra. Dijo con claridad. Sentados en su porche trasero en octubre de 2018. Me dijo, Carmen, esa tierra es de Laura. Prométemelo. Le prometí. Se sentó. La sala giró sobre su eje. La máscara cayó. El acto de duelo de Diana se derrumbó como una mesa de naipes. Su mandíbula se apretó. Sus manos se hicieron puños sobre los muslos. Y su voz, la voz medida, mártir, madre del año, se quebró en algo duro y irregular. Desagradecida. Se levantó. La silla plegable chirrió contra el suelo. Te crié. Te di de comer. Mantuve unida a esta familia mientras Gerardo se moría. Y tú vienes aquí con una abogada y me avergüenzas en mi propia iglesia. Carlos intervino, pecho inflado. Esto es una basura. Vamos a impugnar el testamento. Influencia indebida. Gerardo no podía sostener un bolígrafo, y mucho menos tomar decisiones. Margarita no pestañeó. El testamento fue preparado por el señor Bravo, ejecutado con testigos y firmado por la señora Ordóñez como ejecutora con plena capacidad legal. No hay base para la impugnación. Cualquier intento será respondido con una contrademanda por interferencia dolosa en la herencia. La boca de Carlos se cerró de golpe. Marta temblaba, lágrimas y rímel por la cara. Laura, por favor. Te lo suplico. Mis hijos. Estamos a punto de perder la casa. No vais a perder la casa. Recibiste 700.000 euros, Marta. Y yo recibí 15.000 en valor superficial, y ahora me quedo con lo mío. Diana dio un último golpe. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de furia. Tu padre estaría avergonzado de ti. La miré. Firme, tranquila. Cuanto más alto hablaba ella, más bajo iba yo. Papá escribió mi nombre en ese diario, mamá. No el tuyo. No el de Marta. El mío. Confió en mí con esto. Creo que estaría orgulloso. La sala lo escuchó. Todas las personas en esa sala parroquial escucharon la diferencia entre una mujer que grita y una mujer que se mantiene firme. No te debo mi herencia. No te debo una disculpa. Y no te debo mi silencio por más tiempo. Cerré la carpeta. Metí el diario de nuevo en el bolso. Miré a la sala, las sillas plegables, los vasos de plástico, las luces fluorescentes, los rostros. Algunos parecían atónitos, otros avergonzados. La señora Montero miraba el suelo. El tío Francisco se frotaba la frente. El padre Marcos no había tocado su Biblia desde que salió el diario. Vine hoy porque mi madre lo pidió, dije. He dicho lo que necesitaba decir. Los documentos son de acceso público. Quien quiera verificar puede acudir al registro de la propiedad del municipio de Mérida. Me volví hacia mi madre.
Seguía de pie. Sus puños seguían apretados. Pero sus ojos eran diferentes ahora, húmedos, desenfocados, atrapados. Mamá, te quise. Quiero a esta familia. Pero el amor no significa que acepte que me engañen. Sé lo que papá quería y voy a honrarlo. Luego miré a Marta. Dijiste que me fui. Esa es la lógica. Esta es la mía, me fui. Trabajé. Saqué mi título. Envié 400 euros al mes a esta familia durante 6 años. Y lo único que me disteis resultó ser más valioso que todo lo que os quedasteis. Cogí el bolso. Margarita me siguió. Al pasar junto a la tía Carmen, ella me apretó la mano. Firme, rápido, real. Salí de esa sala parroquial. Las luces fluorescentes zumbaban a mis espaldas. La puerta era del tipo pesado. Marco metálico, brazo hidráulico. Se cerró lentamente. Podía oír a mi madre llorar. El tipo real esta vez. Seguí caminando. El sobre Manila estaba en el asiento del copiloto. La letra de papá. Parcela 9. Puse la mano sobre él, arranqué el motor y conduje a casa. Carlos consultó a un abogado la semana siguiente. El abogado le dijo lo mismo que ya había dicho Margarita. Sin base. El testamento era válido. La escritura era limpia. Mis derechos mineros eran míos. Lo dejó correr. Marta llamó una vez, 10 días después de la reunión. Su voz era diferente. Hueca, cansada, despojada de cualquier actuación. Siento lo del comentario de la lógica, dijo. Dejé el silencio estar, luego, sí, deberías. Seguimos en la línea otros 30 segundos. Ninguna de las dos habló. Luego colgó. Sin promesas, sin reconciliación, sin final de cuento de hadas, solo 2 hermanas a los lados opuestos de una línea que ninguna de las dos trazó. Mamá no llamó. Esa semana no, la siguiente tampoco, ni el mes después. La tía Carmen me dijo que Diana dejó la parroquia de San Isidro y empezó a ir a una iglesia del pueblo vecino. No habló de la reunión. No habló de la tierra. No habló de mí. Firmé el arrendamiento minero el mes siguiente. El primer cheque de regalías llegó en agosto. 9.200 euros. Lo ingresé en el ahorro. Ningún coche nuevo, ninguna publicación en redes sociales, ningún alarde. La tía Carmen bajó a Sevilla a cenar. Nos sentamos en un restaurante de la calle Betis y compartimos una fuente de ensaladilla rusa. Tu padre estaría haciendo un bailecito ahora mismo, dijo, echando más vinagreta en el plato. Ese horrible paso doble suyo de la cocina. Me reí. La primera risa real desde marzo. Presenté mi renuncia en la administración 2 semanas después. No por rencor, sino por posibilidad. Puse en marcha una consultoría propia. Pequeños proyectos de ingeniería civil para municipios rurales de Extremadura, sistemas de agua, estudios de carreteras, evaluaciones de puentes. Los ingresos mineros lo financiaron. Y le puse el nombre de la tierra. Parcela 9. 6 meses después, volví a estar en mi tierra. El mismo suelo llano, los mismos tomillares, el mismo viento. Pero medio kilómetro al oeste, una torre de perforación se alzaba contra el cielo, 20 metros de acero y propósito. El primer pozo de producción en la parcela 9, bombeando 320 barriles al día. Había arreglado el viejo molino de viento, no porque bombeara agua, el pozo estaba seco. Lo arreglé porque papá lo compró con la tierra, y algunas cosas merece la pena conservar simplemente porque alguien a quien quisiste pensó que importaban. El frasco de muestra de tierra estaba en la estantería de mi nueva oficina. A su lado, el diario de campo de papá, envuelto en papel sin ácido. Y a su lado, un recibo enmarcado. El primer pago de regalías. 9.200 euros. No el número más grande del mundo, pero el primero honesto. No odio a mi madre. No odio a Marta. Pero dejé de fingir que me querían de la manera en que necesitaba que me quisieran. Y eso es suficiente. Algunas personas te enseñan tu valor intentando quitártelo. El truco es no dejar que lo hagan. Mi puerta está abierta, pero la escritura sigue a mi nombre. La tierra que mi familia tiró se convirtió en el suelo sobre el que construí mi vida.
Y la lección nunca fue sobre el petróleo ni el dinero. Fue sobre saber que lo que otros descartan como tierra sucia podría ser lo más valioso que llegarás a poseer. Esa es mi historia. 200 hectáreas de tierra. Un geólogo. Y un padre que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Si esta historia te ha recordado a alguien en tu vida, compártela con esa persona. Deja un comentario, dale a suscribirse y nos vemos en el siguiente.